Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Este video es acerca de ya lo que sería la introducción a la ley de Gauss, pero lo abordaremos primero con el concepto de flujo, en el caso este de flujo del campo eléctrico, pero para dicha ley, o más bien lo que sería la superficie gaussiana, serán superficies sencillas. Ok, lo que vamos a hacer hoy es ya entrar en el contenido de lo que es ley de Gauss. Para hablar de ley de Gauss, primero hay que hablar del concepto de flujo eléctrico. Pero para llegar al concepto de flujo eléctrico, primero habría que hablar sobre el concepto o sea, en el caso particular del campo eléctrico, cómo se define flujo de este campo vectorial. Pero claro, primero vamos a recapitular lo que son los conceptos de nociones básicas de electrostática y de lo que hemos estado hablando anteriormente. En este caso sería, por ejemplo, tomando en cuenta la naturaleza vectorial del campo eléctrico. Este es el campo eléctrico, aquí lo tengo en coordenadas. Aquí lo tengo en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Solamente coloqué una carga eléctrica, bueno, en este caso positiva, estática porque no se mueve, en todo el centro del espacio cartesiano. Bien, entonces lo que está en la flecha negra es la dirección del campo eléctrico. Claro, como se trata de una carga positiva, se sobreentiende que en este caso el modelo matemático indica que el campo eléctrico emerge o sale de la carga eléctrica. Lo que son las flechas en azul representan las componentes cartesianas. Recuerden que para el sistema de referencia también hay sistema de coordenadas esféricas, sistema de coordenadas cilíndricas. Bien, entonces esto que está aquí es lo que es el campo eléctrico en su notación vectorial. Solo claro, en este caso como está denotado con los vectores bases del espacio cartesiano, estará acompañado con sus componentes correspondientes a esas direcciones. Claro, aquí estoy diversificando, poniendo la dirección en X, pero también la estoy llamando al mismo tiempo Y. Cuando tiene el gorrito así, la parte superior nada más indica que es un vector unitario. Bien. Bueno, aquí pongo esta fórmula, la que hemos visto anteriormente, es la de campo eléctrico. Hay que estar claro que esta fórmula implica realmente los casos en los cuales se habla de una carga que se puede aislar, una sola carga. O sea, el campo eléctrico emitido por una sola carga. O sea, que pues, si por ejemplo fuera una barra o un tipo de aislante conductor cargado con una geometría no puntual, o sea, no como una pequeña esfera, el campo eléctrico no sería este que está aquí. No sería de este estilo. Así que en algunos casos, bueno, a ver los casos en la ley de Gauss, que se hablará posteriormente. Si se habla de campo eléctrico, ya no hay que asumirlo o referirse directamente a esto que está aquí, porque vuelvo y digo, este es para el caso de una carga estática, una carga puntual. Disculpen, estática, todas van a estar estáticas, pero esta que está aquí estaría referido a lo que sería una carga de este estilo, por decirlo así. Una sola carga que se puede aislar de manera puntual. Bien, o sea que es en el sentido de que una sola carga, claro, de una sola carga yo la puedo aislar, no como una esfera grande que no se puede acercar a una pequeña, o sea que yo esté bastante lejano, o sea que la relación entre distancia al centro de la esfera, o en el caso que fuera una esfera cargada, con relación al radio de esa esfera sea muy diferente. O sea que si yo tomo una esfera cargada eléctricamente, por ejemplo un casquete de aluminio hueco, está cargado eléctricamente, y quiero saber su campo eléctrico, me alejo bastante de ella, que la longitud con respecto a ella sea muy grande comparado con su radio. Entonces, esta fórmula tiene sentido ahí. ¿Ok? Pero el día de hoy vamos a utilizar lo que van a ser no simetría esférica. No vamos a empezar con simetría esférica hoy. Simetría esférica, recuerden que son lo referente a una esfera, pues, a una bola, pero ahí entonces no serían ese tipo de coordenadas. Ok. Entonces, solamente recordando que el campo eléctrico es una magnitud física
con característica vectorial. Eso es todo. No como el potencial eléctrico, que el potencial eléctrico solamente es un número en el espacio, nada más tiene un subsigno correspondiente, ¿ves? El potencial en un punto, o sea, en un lugar, el que sea. Aquí, por ejemplo, ahí hay un potencial eléctrico, sí. El potencial eléctrico no se le atribuye aquí un V, por ejemplo. Él tiene su valor, vamos a suponer que tiene de potencial eléctrico negativo 1500 voltios. 1500 voltios. Bueno, ese es su valor en esta ubicación, pero no tiene una dirección atribuida. Hay que estar clarito en eso, aunque sea bastante sencillo, de todas formas hay que estar claro en eso. El campo eléctrico es una cantidad vectorial, así que se puede sacar su módulo con la fórmula esta que está aquí en el caso de una esfera, o de algo aproximado a una carga pequeña. Por esto que está aquí sería el valor de cuánto vale el campo eléctrico, pero no dice su dirección. Bien, salimos de ahí y vemos lo siguiente. Vamos a recordar entonces otra característica que es muy importante tomar en cuenta. Ok, característica vectorial del área de superficie. Bueno, eso no se menciona mucho cuando se da geometría plana, cuando se da cálculo. Cuando se da cálculo integral, sí, porque hay que decir ciertas condiciones. Solamente recordando. Vuelvo y reescribo aquí y vuelvo y muestro aquí lo que serían las coordenadas cartesianas. Un espacio cartesiano, un espacio rectangular, con coordenadas rectangulares. Entonces, esta es una ubicación. Un punto con las coordenadas X y Z es una ubicación, un punto. Es una cantidad vectorial. Entonces, ¿qué pasa? Claro, aquí yo tengo sus valores. 3 componentes que se pueden escribir de manera independiente. Ok, esos son sus componentes para escribir ese punto bajo este sistema de referencia. Entonces, hay una cantidad escalar del sí. Él tiene una cantidad, su magnitud escalar es su longitud. Por ejemplo, como es un punto, la distancia de aquí a acá, cuando se habla de distancia ya se está hablando de una cantidad escalar. El punto está aquí, que la distancia, vamos a ponerlo en D minúscula para no... Ahí está, D, entonces D es distancia. Ok. Así que un punto, una ubicación, es una cantidad vectorial porque tiene una dirección sentido, una magnitud, hay que ser la longitud distancia, y dirección sentido porque, como pueden apreciar, él está apuntando a un lado. Como se puede apreciar, poner en azul, parte de aquí, como cantidad vectorial, está aquí y apunta hacia acá. Ahí está. Lo que está en azul es la dirección de ese vector, el vector posición. Y lo que está en color rojo es su magnitud, o sea, su módulo, cuánto vale, y no la de dirección. Así que cuando se habla de la cantidad vectorial posición, por ejemplo, como es de esperarse, tiene una dirección y una magnitud. Ahora, con la magnitud física área, también se puede decir lo equivalente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto para acá. Y quiero que hagamos lo siguiente. Bueno, vamos a empezar con esto que está aquí. Se define que la magnitud física área también posee características vectoriales. Claro, como un vector también tiene su parte escalar. Ok, este cuadro que está aquí, esta superficie rectangular, ¿tiene un valor? Sí, vamos a calcular su valor. ¿El valor cuál sería? Claro, como se puede apreciar, el área, en este caso el área es igual a la base por la altura, digamos así. Base 0.20 metros multiplicado por su altura, 0.30 metros. Igual a... Okay, entonces eso que está ahí es cuánto vale esa superficie. ¿Cuánto vale? Sería la parte módulo de esto que está aquí. Pero claro,
la superficie también es una cantidad vectorial. Hacia donde está la superficie, bueno, en el caso que son unas formas geométricas, aquí solamente está un pequeño planito, un pequeño plano. En una figura geométrica con más detalles o más partes, siempre se dirige el campo, la dirección de ese vector hacia afuera. En este caso, vamos a decir que sería hacia acá. Esa es la dirección del área. Bueno, que realmente uno puede decir que cómo surge la cantidad vectorial área. Bueno, él puede surgir también del producto cruz de dos posiciones. También, pero no quiero entrar en ese detalle. Simplemente se puede asociar la superficie, una superficie matemáticamente tiene una dirección. ¿Ok? Claro, no es tan notable porque en este sentido uno sabe si es hacia adentro o hacia afuera. Bueno, habría que predefinirlo. Pero en una figura, por ejemplo, un cubo es hacia afuera. Siempre la superficie, la dirección del campo, o sea, la dirección del área es hacia afuera. O sea que, ¿cuánto vale esta cantidad vectorial, su módulo? Es esto que está aquí, el cálculo normal de una superficie. Y la dirección hacia afuera. ¿Ok? Bien, o sea que bajo esas condiciones, yo pudiera decir lo siguiente. Bueno, vamos a ponerlo aquí, esto que está aquí. O sea que bajo esas condiciones yo pudiera decir también, como cualquier vector, si fuera en 3 dimensiones, que el vector área o superficie en coordenadas rectangulares también tendría sus valores. Tiene una dirección y se le puede atribuir cada uno de sus valores en cada uno de los componentes, como voy a mostrar a continuación. Os muestro acá. Ok, ustedes disculpen. Muy bien. Acá, vamos a ver lo siguiente. El dibujo que hice al inicio, como se muestra aquí, este rectángulo lo puse aquí. Los 30 centímetros de altura los coloqué en el eje Z. Y los 20 centímetros de base los puse en el eje Y, como se aprecia aquí. Entonces, nótense que lo siguiente tiene un valor en Y y un valor en Z. ¿Cuánto vale ese vector? Su valor. Vamos a escribirlo ahí porque eso me parece muy útil. Bien, entonces, ¿cuánto es la magnitud de ese vector? En este caso, la magnitud de ese vector, ya lo calculamos, es igual a 0.06 metros al cuadrado. Era 0.6, ¿no? Muy bien. Eso al cuadrado. Un argumento escrito eso ahí. Bien, o sea, como vector, como cualquier vector, tiene una magnitud y una dirección. Entonces, claro, en este caso, nótese que si me pongo a ver que una de las componentes sería así, en este vector que está aquí, él solamente apunta hacia la X. Hacia la X tiene el siguiente valor, vamos a poner, no sé si ahí quepa, tiene 0.06 metros a la 2. Esa es su magnitud. Entonces, vamos a poner un poquito más pequeña, que está como muy grande. O sea que en X apunta hacia positivo 0.06 metros al cuadrado. En Y no apunta, aquí tendría 0 metros cuadrados. Igualmente aquí en Z, 0 metros cuadrados. De repente ver el concepto de área como vector es un poquito confuso, para que no esté muy acostumbrado. Entonces sería así. Sí, porque nótese que las dimensiones, el valor del vector es cuánto vale el área. O sea, no puedo decir que en Y tiene 0.20, no, porque eso es una distancia, es otra cantidad, otra magnitud física. Entonces, este vector en otro sentido sería que cuando calculo el área, esa magnitud va a lo largo perpendicular o saliendo de la superficie. Me explico, saliendo de la superficie, como se muestra aquí.
Bien. Ok, entonces el campo eléctrico ya sabemos que es una magnitud vectorial. La magnitud física área también contiene característica vectorial, ¿no? Se le atribuye pues, una característica vectorial área. El volumen no. El volumen no es vectorial. Voy a recalcarlo aquí por cualquier confusión. La magnitud física volumen, el volumen no es una magnitud vectorial. Porque realmente el vector área puede surgir del producto cruz de dos vectores posición. O sea que yo podría hacer, por ejemplo, a poner aquí en azul, este es un vector pero posición y aquí otro vector posición que tiene un ángulo entre ellos. Y el producto cruz de los dos es un nuevo vector perpendicular al plano de los dos. Eso cuando se ve en física 1, producto cruz. De dos vectores posición puede surgir un vector superficie o área, como el que se está mostrando aquí. Pero ya no se puede, para generar volumen, es el producto interno de uno de área con uno de distancia. Pero bueno, para evitar tanta confusión, basta saber que la posición es un vector, el área también puede ser una cantidad vectorial perfectamente, pero el volumen no. Eso es lo primero que se tiene que saber. Ya después de eso, bueno, vamos a escribirlo acá porque aquí no se está anotando. Ok, no es una magnitud vectorial. El volumen no es una magnitud vectorial. Muy bien. Ok, entonces pasemos a lo siguiente. Entonces aquí inicia ya lo que serían los conceptos más primordiales que definen para poder definir lo que es la ley de Gauss. Porque hemos hecho bien qué es la ley de Gauss. Bien, entonces, ya dijimos que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. También lo que es el vector área. Entonces, vamos a utilizar lo que sería el producto punto o producto escalar de estos dos vectores. Por aquí tengo uno, aquí está. Y lo recordamos entonces de física 1, aquí está. Entonces, sí, voy a agarrar estos dos vectores y hago el producto punto de esos dos vectores, ¿no? Como es de esperarse, que ya lo sabemos. Estos dos los combino, o sea, hago el producto interno, producto punto de los dos y lo que surge es, claro, aquí en forma, como tal, subíndice, forma cartesiana, pero de forma general, bueno, se puede decir que de forma general también se agarran los valores en los módulos, pues cuánto vale cada uno de ellos, y lo multiplico por el coseno entre ellos, también consigo lo que será el flujo. O sea que el flujo sería el producto interno, esto será el flujo, la definición de flujo. O sea que simplemente sería el producto interno. En el caso de arriba, aquí, una superficie plana, así que es fácil calcular su área. Área solamente es base por altura. Y la dirección también se puede fácilmente. Entonces, para esos casos que son bastante sencillos, como uniformes, se puede calcular directamente, se puede multiplicar el campo eléctrico por el área transversal. ¿Ok? Sí, porque ahí está, bueno, en el caso tal que eso transverso, aquí no está transverso. Y el ángulo entre ellos, así que sería directamente así, es el flujo. Pero si la superficie no es plana, sino que es como curva o una forma así caprichosa, entonces habría que utilizar el cálculo integral. Claro, primero encontrar el elemento diferencial del área para poder hacer la integral. Porque recuerden que ambos pueden variar. Bien, entonces ya yo creo que estamos listos para hablar entonces de lo que sería ley de Gauss. Una carga encerrada en una superficie, ahora está totalmente encerrada, ahora no solamente un pedazo, sino totalmente encerrada, una superficie cerrada, porque antes puse nada más una superficie, puse la superficie, era un solo pedazo, así que, pero ahora no, ahora la superficie rodea la carga, o el emisor de campo, pero en este caso la carga está adentro, aquí está adentro, en este caso podría estar afuera también, ¿por qué no? Entonces, claro, esto es una carga positiva y en todas direcciones sale el campo eléctrico.
Aquí un pequeño pedacito de área. El flujo en este lugar sería el producto interno entre ese campo eléctrico que pasa por aquí y este pedazo de segmento de área. Si quisiera saber el flujo total sobre la superficie esa, habría que sumar todos esos pedacitos. Aquí igualmente es algo parecido. Aquí 7 cargas en la parte interior de esta. Recuerden que lo que está en azul es como si fuera una superficie imaginaria. O sea, no es que haya una caja ahí con láminas en los bordes, no. Es una abstracción, una matemática, una región matemática, una región abstracta. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a ver este que te voy aquí no se ve la carga, vamos a dejarla acá. Por ejemplo, aquí. Bueno, vamos a empezar acá. Rojo un poquito grande aquí. Muy bien. Entonces, de todos lados habría una cantidad de campo eléctrico. El campo eléctrico para todas direcciones. Como el flujo eléctrico es vectorial, no le pongo dirección. Lo que puse en rojo aquí es el campo eléctrico. Así que vamos a recalcarlo. Eso que está ahí es el campo eléctrico. Es una cantidad vectorial. Tiene dirección. El área también es una cantidad vectorial, pero ahora el área se tendría que limitar a cada segmento, a cada pequeño segmento. Ahora poner ahora en negro, bueno, vamos a ponerlo en verde, lo que será el área. Bien, entonces, ¿qué hace? Eso que está ahí es el vector área. Vamos a poner lo que está en verde, el vector área, vamos a poner una flechita encima para recordar que es una cantidad vectorial. Entonces, fíjate que va a ser igual, va a ser el producto interno. Bueno, ese triángulo quiere decir que es un pequeñito elemento, porque de aquí tengo una pequeña sección de área, ¿ves? Se va el producto interno del campo eléctrico que pasa por ahí, ese pequeño segmento de área, tengo ese pequeño elemento de flujo, pero no se le atribuye dirección, nada más se le pone un valor ahí. Pero miren lo que pasa con cargas encerradas, aquí solamente era una, aquí hay ahora 7 cargas encerradas dentro de esta, ahora la forma es de un cubo. Así que aquí es más fácil de verlo, porque como hicimos en antes, solamente basta que ponemos una de estas áreas. Vamos a ver la que está aquí del lado derecho. ¿Puedo saber cuánto vale esa área? Sí, porque solamente multiplico la base por la altura, y ese es el valor del área en ese lugar. Y la dirección, vamos a ponerla para acá. Y la dirección es normal hacia afuera. ¿Ok? Ahí sería el asunto. Entonces, hacia allá va lo que sería, bueno, vamos a ponerlo como talla en verde, para que concuerde con el dibujo que acabo de hacer. Hacia allá va. El vector área. ¿Ok? El vector área. Muy bien. Entonces, estas 7 cargas emiten también un campo eléctrico. Claro, habría que ver cómo sería, pero porque no tan céntricas, o sea, no tan concéntricas todas, ¿pues? No tan en un solo punto, tan distribuidas, pero vamos a intentar ver que entre todas hacen un campo eléctrico color rojo para poder distinguirlo del otro, así entre todos. Hace un campo, y vamos a suponer que pase casi cerquita de este, vamos a ponerlo así. Y ese entonces es el campo eléctrico. Quiero llegar a lo siguiente para que se aprecie. Miren que de este lado ya puedo saber en una cara cuánto vale el flujo, si tuviera los datos. Porque si sé el área, sé estas dos longitudes, tengo el área transversal. Y si pudiera agrupar o alguna forma que agrupe estas cargas o algo así, puede ser cuánto es el campo eléctrico, más o menos esta distancia. Entonces, en aquí, el flujo de la cara, vamos a suponer que esta es la cara 1. Hay 6 caras, vamos a ponerles nombres. Vamos a tabularlas, pero vamos a poner un número. Este es el lado 1, atrás es el lado 2, arriba es el lado 3. Bueno, eso da en perspectiva. De este lado es el lado 4, enfrente es el lado 5 y abajo el lado 6. Bueno, hay como la pantalla es 2D, de repente no hay tanta.
Hay que ver la perspectiva. Claro, cualquier cubo tiene 6 caras. Solamente estoy viendo la cara que está hacia el lado derecho. El área transversal, disculpen, la superficie de área del lado derecho, para calcular su valor de área es lo mismo, base por altura. Pero la dirección es normal hacia afuera, es la flecha verde. Vamos a suponer que todas las cargas son positivas. Las que están para poder que el campo eléctrico, o sea, recuerden que si el campo eléctrico, la carga es negativa, el campo eléctrico va hacia ella. Pero en este caso, si son todas positivas, vamos a suponer que están concéntricas, así como está aquí, el campo eléctrico va así. Entonces, un flujo, voy a poner un poquito más pequeño, por ejemplo, el flujo de la cara número 1. Entonces vamos a la cara número 1. Flujo de la cara 1, que es la que definí. ¿A qué es igual? Bueno. ¿Ok? O sea que si quisieras saber el flujo total, no confundan el término flujo eléctrico con campo eléctrico. No, el flujo eléctrico es una cantidad escalar y se consigue así. Y campo eléctrico es lo que siempre hemos visto. Solo que ya no se puede utilizar la fórmula para una carga, sino que habría que definir qué es un campo eléctrico. Aislado, pues, que no se encarga. Entonces, si quiero saber el flujo total, ¿qué haría? Bueno, si quiero saber el flujo total, vamos a suponer que quiero saber el flujo total sobre toda esta figura geométrica, esta que está aquí, que es más sencilla. Aquí no quiero hablar directamente porque aquí hay ciertos detalles, así que vamos a enfocarnos primero en esta, porque son 6 caras. ¿Ok? Eso sería así. Entonces, si puedo calcular el flujo de una cara, bastaría entonces, en este caso, una suma discreta porque las superficies se puede distinguir una de la otra plenamente. Y es fácil calcular el área de una de ellas. El único inconveniente es que si fuera una sola carga, la carga tiene simetría esférica, porque nótese que en la fórmula que utilizamos al inicio depende nada más de R. Entonces sería un poquito más difícil verlo, pero se podría asumir que si el campo se puede aproximar a una sola flecha. Recuerden que el campo eléctrico entonces sería, claro, para el lado 4 sería una flecha de campo eléctrico para acá. Para el lado 3, que es el que está hacia arriba, una flecha así. Para allá, para atrás, para el lado 2, así. Para el lado 5, que es hacia afuera, así. Y para el lado 6 sería así. Los campos eléctricos. El vector superficie para cada uno de los lados sería, claro, para el 3 que es saliendo hacia arriba, hacia acá. La cara 2 que es hacia atrás, así. La cara 4 que es hacia la izquierda, para acá. La cara 5 que es hacia afuera, así. La cara 6 que es hacia abajo, así. Entonces son 6 caras y cada cara tiene el vector área, superficie y el vector campo eléctrico. O sea que el flujo total de ese cubo sería la suma de cada uno de ellos. Claro, miren que los 6 son idénticos porque es simétrico la figura. Pero noten en cambio que si yo tomo la carga eléctrica y la acerco más a este lado, como que cambia la cosa. Cambia un poco, lo acerco aquí, cambia un poco. Bien. Porque entonces también podría pasar que la carga podría estar afuera. Y entonces ahora ocurrir otro detalle. Porque si está hacia afuera, ahora, claro, el vector campo eléctrico, vamos a ponerlo en rojo de nuevo. Aquí sería entrando y aquí sería saliendo. Y el vector superficie siempre es hacia afuera. Aquí sería en sentido opuesto y aquí sería en el mismo sentido que este. Porque acuérdense que el vector superficie es hacia afuera. Siempre es hacia afuera. Bien. Claro, acá en esto que está acá abajo simplemente se refiere a lo mismo. Solo que recuerden que si yo coloco la carga adentro, el campo eléctrico está saliendo o entrando en esta superficie. Pero si está afuera, las líneas de campo entran y por mismo salen. O lo contrario. Si es negativo, entonces la carga eléctrica entra de este lado y después sale así. Ok, entonces, de manera, en conclusión, se puede decir que, por ejemplo, al definir así el flujo eléctrico, en el caso de una superficie como un cubo, que puede distinguir una área de la otra, porque entonces que aquí en una esfera se ve una sola superficie, todo pegado, no se puede distinguir pequeños bordes o algo así, una pequeña sección del área. Pero como se puede distinguir una de la otra,
si en caso tal una carga está dentro, el campo eléctrico sale, el producto interno de ese campo eléctrico y esa área sería un flujo para cada cara. O sea que un flujo eléctrico para cada una de las caras. Bien. La ley de Gauss entonces sería simplemente, en resumidas cuentas, pues, se puede decir que el flujo total es igual a la carga encerrada entre la constante epsilon sub cero, que se llama permitividad eléctrica. Claro, sub cero se refiere al hecho de que, primero que toda esta constante que está aquí antes de avanzar, está relacionada con cómo es atenuada o cómo es afectado el campo eléctrico cuando pasa por el espacio. Porque puede ser que el espacio tenga algún tipo de sustancia que le consume energía o ese tipo de cosas. Así que el campo eléctrico puede ser debilitado. Bien. Sub-cero se refiere al caso en que se trata del vacío. O sea, que el campo eléctrico está pasando y no hay ningún tipo de sustancia por medio que le esté quitando energía, por decirlo así. El flujo total sería, en el caso de la figura de un cubo, calculo el flujo de una cara, que será el producto interno entre la superficie, esta que está aquí, y el vector campo eléctrico. Como son simétricos igual por todos lados, multiplico por 6 y ya tengo el flujo total. Pero al mismo tiempo ese valor de flujo total también concuerda con el cociente de la carga total encerrada dividida entre epsilon sub 0. Miren que hubiera sido mucho más fácil, en vez de estar calculando superficie y producto interno con el campo eléctrico, simplemente agarrar la carga eléctrica encerrada y dividir entre epsilon sub 0. Esa es la cualidad de lo sencillo que es la ley de Gauss. Tú puedes atribuir aquí, por ejemplo, yo puedo atribuir ahí muchas superficies, en esta que está aquí, ¿ves? Puedo hacer la esfera que lo rodea más pequeña o más grande. Bueno, aquí está esa. O más grande, como yo quiera. Y siempre, espérate, lo que está en amarillo son superficies. No importa cómo sea la superficie imaginaria, pues abstracta que rodea esta carga. Si calculo siempre el flujo, o sea, la superficie, producto interno con el campo eléctrico que sale de aquí, siempre sale que es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. O sea que si quisiera saber aquí el flujo neto o total sobre esta que está aquí, simplemente sumo las cargas internas. Recuerden que como la carga eléctrica es una cantidad escalar, lo sumo de manera normal. Ahora vamos a hacer un ejemplo de eso. Pero tú lo sumas, o sea, de manera aritmética, una suma aritmética. Lo divides entre epsilon sub 0 y consigues el flujo total sin tener que calcular cada una de las áreas y multiplicándolo por el campo eléctrico. Lo que quiero decir es que si, por ejemplo, yo hubiera hecho otro cubo, vamos a suponer que no hubiera hecho ese cubo, sino un cubo un poquito más grande, vamos a poner un cubo así. Si hubiera agarrado otro cubo un poquito más grande, pero sigue encerrando adentro esta misma cantidad de cargas, cuando hago lo mismo, el vector superficie y el vector campo eléctrico. Ahora el campo eléctrico es un poquito más débil porque está más grande, está más lejos. Ahora se debilita con la distancia. Y hago eso, sumo cada una de las caras. Eso va a dar lo mismo que hubiera hecho la carga encerrada entre 0 sub 0. Así que para este tipo de casos sencillos, la ley de Gauss se refiere al hecho de cuánta carga hay encerrada en una superficie. La superficie tiene que estar cerrada. No como en el caso de antes, que era simplemente una superficie, sino la condición es que la superficie sea cerrada. Pues yo le voy a no tomar en cuenta una de las capas estas que están aquí y ya no diera. Bien, entonces, claro, ahora viene el otro detalle. ¿Qué pasa cuando la superficie? Claro, la superficie es, como el caso que acabamos de mencionar acá, no es una superficie así muy fácil de manipular. Pues entonces, esta ecuación que está aquí, la que era el flujo, ahora el flujo en vez de escribirse aquí se escribiría así. O sea que el flujo, en vez de escribirlo de manera como esta que está aquí, pasaría a esta forma. ¿Ok? O sea que esta forma de flujo pasaría a ser así. Porque se requiere este cálculo integral.
Recuerden que la bolita que ven aquí en las integrales, estas dos, claro, es doble porque es una superficie, son dos dimensiones. Quiere decir que es una superficie cerrada. Recuerden que yo puedo, por ejemplo, tomar una esfera y cortarla. Donde la corto, ahora son dos superficies y quedan abiertas. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vamos a ver el caso este que está aquí, que es el que venía? Por esto que está que son equivalentes. Esto equivalente, más que depende de las condiciones. Este que está aquí. Miren lo que pasa aquí. Ahora la carga está fuera. Si la carga está fuera, ¿cuánto vale el flujo total? Bueno, el flujo total es, vamos a tomar por ejemplo esta que está aquí, esta línea que está aquí. Este es el campo eléctrico. Una sola línea, vamos a tomar en cuenta, una sola línea para ver qué está pasando. Ahora, ¿cómo es el vector de superficie en esa región? Bueno, vamos a ponerlo en verde como hicimos antes. En esta región siempre es normal o hacia afuera. Así que el vector de superficie aquí sale. Y aquí también sale, pero nótense que en este caso, el ángulo entre los dos es 180. En este que está aquí. Porque van en sentido opuesto, como si fueran dos flechas, ¿no? Aquí sería el ángulo entre los dos, en este caso, es 180 grados. Y aquí es 0 grados. ¿Ok? Entonces aquí serían los mismos valores de flujo, pero aquí negativo y aquí positivo. Pero de manera general, ¿qué está pasando? Bueno, si me fijo en esto, yo pregunto, bueno, ¿cuánto es el flujo eléctrico total de esta carga sobre esta superficie? Sería tedioso calcular para cada pequeño segmento. Bueno, claro, tenía que ser con esta forma, porque esto es una forma así caprichosa, no regular, por decirlo así. Porque, bueno, una esfera es regular, pero también se puede utilizar esto. Pero que le quiere decir que de manera general no habría que romperse la cabeza calculando cada uno de los segmentos. Sería más fácil decir, bueno, no hay carga encerrada, así que aquí el flujo es 0. ¿Por qué? Porque cuando voy a ver la ley de Gauss dice, claro, esto tiene un valor, no es que usted tiene su valor, que es este que está aquí, igual entonces eso va a dar 0. Entonces, se ve tedioso este programa, pero no, si no tiene carga adentro, tiene que ser 0. Ok. Vamos al simulador para que se aprecie lo siguiente. En el simulador se puede apreciar ya para distinguir lo que es un campo eléctrico uniforme. ¿Por qué queremos el uniforme? Porque si el campo eléctrico es uniforme, el E se puede utilizar simplemente como un número. Y vamos a ver primero qué es un campo eléctrico uniforme. Aquí está el simulador y vamos a colocar una carga, una positiva para que salga el campo eléctrico. Vamos a dejarlo aquí. Nótese lo siguiente, nótese que, claro, como es positiva, la carga eléctrica emerge de él. Vamos a ponerle más cargas por momento. Tú le pones una encima y se va sumando el valor del campo eléctrico. ¿Ok? Bien, lo primero que hay que aclarar es que, recuérdese que si la carga es positiva, el campo eléctrico emerge de él. Es como si saliera de él. Si fuera sido negativa, la dirección del campo eléctrico va hacia él. ¿Ok? Eso por un lado. Entonces, por otro lado, nótese que tiene una simetría como radial, porque siempre emerge de él. ¿Ok? Pero nótese lo siguiente, nótese por ejemplo que si yo coloco una de estas aquí, voy a poner varias de estas aquí mejor, una no, vamos a poner varias para que se vea el efecto. Bien. Ahora tomo el medidor. Este que está aquí es el medidor de campo eléctrico, vamos a ver los valores. Este que está aquí. Entonces, vamos a ir un momentito el campo. Entonces, esto que está aquí, ¿qué mide? Él mide el campo eléctrico. El campo eléctrico es una cantidad vectorial, así que tiene un valor. En este caso, en este punto en particular, es de 4.06 volt por metro. Ahí, ese es el valor. Y la dirección es esta que está aquí. No es como el caso del potencial eléctrico. Esta cosa mide potencial. Él mide el valor del potencial eléctrico, pero no se le atribuye una dirección. Puede ser positivo, negativo o 0, pero un número. A diferencia que tiene un valor, puede ser positivo, negativo o 0, y también tiene una dirección que es la flecha que está aquí. Nótate que si está muy cerca, como esperase, como se trata de una carga, la longitud de la flecha está relacionado con el valor del campo eléctrico, porque la dirección es totalmente explícita. Porque si la flecha apunta para allá, quiere decir que el campo eléctrico va para allá, eso es todo.
Lo que está arriba es el ángulo nada más. Pero no que si mientras más cerca, como es de esperarse, el campo eléctrico es mayor. Pero mientras más me alejo, el campo eléctrico se hace menor. ¿Ok? Pero nótese también lo siguiente. Vamos a tomar ahora, poner el campo eléctrico, vamos a ponerlo que se vean todos. Vamos a hacer unas pequeñas láminas. Coloco láminas o superficies, ustedes ven superficies así, muy próximas al campo eléctrico, muy próximas al campo eléctrico. Ahí está una lámina. Mientras más me voy alejando, se aprecia que como que las flechas empiezan a apuntar prácticamente en la misma dirección. Vamos a ver ese efecto primero. Vamos a tomar como referencia la lámina esta. Vamos a poner que no la puse ahí. Nótese lo siguiente, mire, aquí las flechas todas apuntan a direcciones diferentes prácticamente. Aquí también, pero mira que voy alejando, nótense que se van como acercando, o sea, perdón, empiezan a apuntar a la misma dirección. Aquí, por ejemplo, mira aquí, ¿ve? Ya aquí casi apuntan toda la misma dirección y acá, ¿no? Entonces ahí la dirección se empieza como a mantener, ahí la dirección se empieza como a mantener. Si está muy cerca de una carga puntual, ven, eso tal, una carga puntual, si me acerco mucho a ella, las direcciones de los campos son diferentes, como esperase. Pero si me voy alejando, el campo eléctrico, la dirección se empieza como a todas empiezan a apuntar prácticamente en la misma dirección. Ahora, ¿qué pasa con el medidor? Pasa algo parecido. Cuando tomo el medidor y lo pongo muy cerca, miren, si lo muevo aquí de manera local a 2 puntos cercanos y miren cómo cambia abruptamente la dirección. Pero miren cuando me pongo bien lejos. Recuerden que el valor es este que está aquí de 0. Por ejemplo, aquí 0.59 volt por metro. Si me muevo en esta región, miren que aquí nada más oscila entre 0.5, oscila entre 0.5, 0.5, aquí cercano, aquí 0.5, 7, 6, 5, pero el valor como que se mantiene. Pero miren lo que pasa cuando me muevo acá. Miren, observen los valores. Vamos a quitarle lo que dice voltaje, para que no se vea ese destello rojo. Miren cuando estoy aquí muy cerca, los valores cómo cambian. Aquí es 500, muevo un poquitito y ya van 200. O sea, el valor cambia abruptamente, o sea, cambia rápidamente. Lo muevo de manera local así y cambia demasiado, pero por acá muy lejos de la carga, viene como que se mantiene el valor y también la dirección. Esto que está aquí es un ejemplo, vamos a ponerlo en verde, una región así, en donde pareciera que la dirección se mantiene, mire que la dirección parece que se mantiene así, y los valores también parece que se mantienen, bueno, aquí en 0.5 algo volt por metro. Estas dos condiciones, se mantiene la dirección y se mantiene el valor, más o menos intenta mantener el valor de campo eléctrico. Eso se llama campo eléctrico uniforme. Eso es lo que se le puede llamar campo eléctrico uniforme. Que tú estás viendo que el campo eléctrico proviene de las cargas eléctricas también, ya sea positivo o negativo. Claro, si hubiera sido negativo, las flechas hubieran ido hacia allá, pero hubiera sido la misma situación, solo que en otro sentido. Pero las flechas casi todas eran todo paralelas entre ellas, todo el mundo apuntaba a la misma dirección, las flechas. Entonces, en esa región también el valor del campo eléctrico es prácticamente la misma. O sea, mientras me alejo, pareciera que se mantiene el valor, 0.5 y algo, pero casi como que se mantiene el valor. Entonces, eso es un campo eléctrico uniforme, que se mantiene la dirección, o sea, no uniforme, vuelvo y recalco, para que se esté claro, no uniforme es esto es no uniformidad. No uniformidad es que las direcciones son diferentes y también varía el valor. Pero uniforme es que se mantiene la dirección, porque aquí se puede apreciar que como que el campo eléctrico se mantiene en esa dirección. ¿Ok? Se mantiene. Entonces, del lado de acá esto no es un campo eléctrico uniforme. Esto que está acá. O sea que aquí sería un campo eléctrico no uniforme. ¿Ok? Aquí varía dirección y valor de manera muy abrupta, pues, de un punto local a otro. Acá no. Ok.
En el primer problema se trata lo siguiente. Dice, en un campo eléctrico uniforme, ya definimos lo que es un campo eléctrico uniforme, que en cualquier punto, el valor se mantiene. O sea, este campo que está aquí, en cualquier punto cuando está pasando el campo, pues, su valor de campo eléctrico es el mismo. O sea que si fueran cargas, ya sea aisladas o en un, o sea, como sea, está tan lejos el emisor de campo eléctrico, ya sea positivo o negativo. Claro, en este caso parece que es positivo porque va saliendo, o menos que está acá. Bueno, en cualquier punto de esos, el valor del campo eléctrico se mantiene. Aquí dice que bueno, no dice cuánto es el campo eléctrico, pero dice que va para que atraviese una espira así en forma de círculo, pero que uno lo puede desplazar. Esta espira que está aquí fue desplazada a varios lugares, pero solamente buscando el valor que donde el flujo eléctrico es máximo. O sea que lo pusieron mover por aquí, vamos a poner que lo pusieron por ejemplo acostado aquí, en diferentes lugares. Bueno, pero se encontró que en este lugar el flujo eléctrico es máximo, porque recuerden que si depende del coseno del ángulo, si el ángulo, recuerden que si tú varias el ángulo, varía el coseno, y dice el valor del flujo puede variar, aunque sea fijo el campo eléctrico y la superficie de la figura geométrica sea la misma. Así que en otras palabras se puede decir lo siguiente, en base a lo que dice aquí. Campo eléctrico uniforme se hace girar una espira de 40 centímetros de diámetro hasta encontrar la posición en la cual existe un máximo flujo eléctrico. Bueno, lo que hay que recalcar también es, antes de continuar, es que, bueno, el diámetro sería entonces, claro, el diámetro va a ser, bien, entonces esto que está aquí, una espira puede ser un cable en forma de círculo. Recuerden que esto es un círculo, solo que lo puse en perspectiva. Como se trata de un círculo, vamos a ponerlo acá, el diámetro es igual, a pasarlo en metros directamente, sería 0.40 metros. Ahí está la información, esa es la primera. Entonces, ahora yo sé finalmente que el flujo, ya el valor de flujo sería, y aquí en metro cuadrado. Entonces, esto que está aquí es el flujo total. Vamos a ponerlo en verde, porque es la información que está dando el problema. Digo, pero el flujo, me estoy confundiendo con eso. El flujo total no, el flujo nada más que pasa por ahí, no, total es que esté sobre toda la superficie, pero la superficie es abierta, no es un segmento. El flujo bajo estas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el área transversal lo puedo sacar directamente, razón por la cual coloco estas dos expresiones. Puedo calcular el flujo eléctrico con esta expresión o con esta expresión, pero no te dejes que está aquí no es adecuada, porque no requiero sacar, el campo eléctrico es uniforme, así que basta poner el valor. En este caso no lo tengo, pero lo puedo ver como si fuera un solo valor escalar. Y esto es una superficie plana, porque una espira es como si fuera un círculo. Una espira es como si fuera un círculo. Puede ser un alambre así, pero que atraviesa solamente la superficie que tiene ahí. No es como si fuera así hacia arriba, un pequeño casquete esférico, no. Esta fórmula en este tipo de casos, que la geometría es sencilla, un plano, pues, simplemente una forma plana no es necesaria, no es útil, sería complicarse la vida, porque el área la puedo sacar como, bueno, el área sería sencillo, el área sería simplemente, es el área de un círculo, perfecto. Pero claro, recuerden que también sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿sí o no? Hacemos el diámetro ahí. Así que yo podría despejar esto que está aquí y meterlo acá. Si lo hago, sería entonces, o sea que sería esto que está aquí. Entonces, eso sería para calcular el área. Voy a poner en amarillo. Algo que ya todos sabemos. Pues claro, tomo este que está aquí y inserto esto que está aquí y da eso. Bueno, ya conocido. Entonces vamos a meter todos los valores aquí para ver cuánto vale el área transversal, el área. ¿Ok? Entonces esto que está aquí, vamos a poner en rojo, es el área de esta espira. O sea, el cálculo normal del área de un círculo. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera, claro, es el flujo total, que ya el flujo total es este que está aquí. Este es el flujo. Esa es la ventaja.
Y yo sé que el flujo es esto que está aquí y tiene este valor. El área transversal la sé, sí. Transversal en este caso sí, porque los dos son así, no así, sino así, al espire. Pero ¿cuánto vale el ángulo? Nótese que son, estas dos flechas son paralelas en el mismo sentido. Así que el ángulo es 0 grados. Entonces, bastaría entonces simplemente poner los valores. Y esto es 1. Y conozco, vamos a escribir esta ecuación que está aquí en la parte de abajo. Vamos a separar esto un poco. Entonces, esto está multiplicando aquí y pasaría dividiendo. Es decir, no hay ningún problema con, no se me fue alguna unidad o algo. No, todo está bien. Entonces, ahora, claro, eso pasa dividiendo. Por de antemano podemos ver que se van a eliminar para no poner tanta cosa. Metro cuadrado se va con metro cuadrado de salida. Nada más queda Newton por Coulomb, que es la unidad del campo eléctrico. Así que continuamos. Cuando divide esas dos cosas, bueno, vamos a ver cuánto. Yo le metí unos números de más, así que voy a escribirlo como daría ahora. El campo eléctrico sería igual a. Muy bien, entonces ese sería lo que vale la magnitud de este campo eléctrico. O sea que este campo eléctrico, en otras palabras, tiene ese valor. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llega entonces lo que sería el primer problema. Bien, antes de realmente ir al problema 2, vamos a simular un momentito, antes de ir al problema 2 en sí, para mencionar algo breve. Ok, miren lo siguiente. Se dice entonces que, por ejemplo, la ley de Gauss, de manera general, pudiera ser que el flujo total, vamos a escribirlo, bueno, vamos a escribir 3 casos. Primer caso, tengo una carga positiva de cualquier valor adentro y una superficie, que le llaman superficie gaussiana, es una superficie cerrada. Puede ser cualquier forma, puede ser cualquier forma. Vamos a poner algo en amarillo, así más o menos. Así, por ejemplo, una cosa todo así, algo así. Entonces, claro, como se vio, como ya mencioné, bueno, aquí en amarillo también, aquí. El flujo total, vamos a poner phi, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es recordar esto. Porque claro, el flujo hay varias formas de calcular flujo. El flujo puede ser, el flujo es el producto interno del campo eléctrico y el vector superficie, pero de una superficie total, de todo lo que está en los bordes. Nótese que si no importa la forma de la superficie, porque está cerrada y la carga está dentro, si yo en este caso, por ejemplo, es positivo un nanocoulomb, basta dividir solamente la carga que está dentro, que es un nanocoulomb, entre epsilon sub 0, que el valor ya lo mostré, y ya tengo el flujo total. ¿Me explico? Sin importar cómo sea la superficie. Puede ser, como hicimos en antes, pues un cubo, alguna forma de paralelepípedo, un paralelepípedo rectangular, un círculo, lo que tú quieras, pero siempre, o más grande o más pequeño, no importa cómo sea la superficie gaussiana. Para saber el flujo total, simplemente va a ser la carga encerrada entre epsilon sub 0. Claro, evidentemente aquí va de un valor positivo, que divido positivo 1 nanocoulomb dividido entre epsilon sub 0. Y sale su valor, epsilon sub 0 es positivo. Pero, ok. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a quitar todo eso, coloco, la única diferencia que sería negativo? Y pasa lo mismo. Tomo la superficie, una superficie, en un cubo la pongo, o en algún tipo de esfera, más pequeño, más grande, o lo que tú quieras, siempre va a salir que ahora va a ser negativo, negativo 1 nanocoulomb entre epsilon sub 0. Esto, hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa en el caso que, por ejemplo, fueran ahora dos cargas? Vamos a poner dos cargas de igual signo. Ahí viene el asunto. Porque no quiero entrar en sí todavía lo que sería cómo está resolviendo la línea de campo, si es una divergencia, si no es una divergencia y eso. Lo primero que quiero mencionar es que, por ejemplo, si fuera bajo estas condiciones,
Y vamos a ponerlo así, no sé si ponerlo... Bueno, ahí está bien. No importa cómo sea la superficie, así o en un cubo, o sea, para el paralelepípedo rectangular, puede ser cualquier tipo de caja, o cubos que sean todas las aristas igual, se llama paralelepípedo rectangular. Bien, si, como escribí antes, si la ley de Coulomb, digo, la ley de Gauss, disculpen, si la ley de Gauss es, nota que si sumo es una suma ordinaria, o sea, aquí la carga encerrada, ¿cuánto va a ser? Bueno, resalta a la vista que la carga encerrada, la ventaja de la ley de Gauss es que, miren que no importa qué tan complicado sea la superficie, pero si también el flujo total es igual a esto, eso quiere decir que es cero. No importa lo que tú hagas, es cero. ¿Me explico? El flujo total va a depender de la suma aritmética de las cargas de adentro. Si solamente es una positiva o todas, o un valor de carga positiva en particular, dale un valor de flujo positivo. Si es negativo, el valor de flujo será negativo. Pero si son un dipolo, o sea, dos cargas de signos contrarios por igual valor, dará cero el flujo. Pero ahora, ¿eso con qué está relacionado? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la dirección, esto que está aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Miren solamente la carga positiva. Hagamos la carga positiva, vamos a ponerlas aquí. ¿Ok? Si yo hago un círculo, bueno, un círculo no, una esfera, una superficie así, vamos a ponerla así, ahí. Miren que en todos los bordes de la superficie, esto como si fuera, claro, aquí lo estoy intentando ver en 3D, que fuera un casquete, casquete no, que fuera una superficie esférica, adentro de la hueca. Miren lo que pasa en los bordes. En los bordes del campo eléctrico va siempre, no importa por dónde tú mires, va hacia afuera. Siempre se sale. Si hubiera sido ahora una carga negativa, pasa algo equivalente. Además, una pequeña diferencia. Ahora, la única diferencia ahora es que va hacia adentro, pero sigue siendo perpendicular el vector campo eléctrico a la superficie. Pero lo que le quiero decir es que todas las flechas todas son perpendiculares con respecto a esta y todas entran. Pero miren lo que pasa cuando es un dipolo. Dos cargas de igual signo, perdón, de igual magnitud, pero diferente signo. Ahora vamos a poner ahí el círculo. Aquí está, ¿ves? Miren lo que pasa de un lado. Vamos a ponerlo en verde, que no hay ninguna flecha verde. Aquí están saliendo. Aquí sale. Miren que aquí ya no está perpendicular, ¿ves? La flecha va así. Y aquí pareciera que fueron como así. Ya no está perpendicular a la superficie. Aquí salen. Pero miren lo que está pasando ahora aquí. Aquí está entrando. O sea que la única forma para que el flujo no sea cero es que la carga adentro, cuando sumas toda la carga adentro, no se anulen una a la otra. Pero adicional a eso, nótese que ahí todas las flechas de campo salen o entran. Pero si pones un dipolo, note que algunas salen, otras entran y otras están que no son como perpendiculares de por sí. ¿Ok? Eso es lo primero que se aprecia con el concepto de flujo. Pero claro, recuerden que flujo es una cantidad escalar. Lo que estoy dibujando ahí son las flechas verdes, son las flechas de campo eléctrico. Y si dibujo las amarillas representarían la superficie. La superficie sería siempre hacia afuera, la superficie. Okay, entonces, pasemos entonces a resolver el problema ya, el segundo problema. Aquí está el segundo problema. Y lo planteamos así. Ahí, como se aprecian, vamos a ver el problema. Una carga puntual, Q mayúscula, de 5 milicoulomb. Eso quiero que esté claro ahí. Vamos a poner los datos acá. Bueno, esto lo sabemos porque esta es la constante de permitividad eléctrica. Vamos a poner los datos acá abajo. ¿Ok? Se localiza en el centro de un cubo de arista de 0.100 metros. ¿Ok? O sea que sacar los bordes sería fácil, pero hay un detalle. Tengo esa información. Pero también hay 6 cargas que de manera simétrica están alrededor de eso, como se muestra aquí. Además, simétricamente alrededor de Q mayúscula, como se muestra en la figura, existen otras 6 cargas puntuales
que ve que puntuales que no se mueven, idénticas a, bueno, vamos a utilizar la terminología Q minúscula, pero no que las cargas se muevan, sino que están ahí estáticas. Para distinguirla de la otra, ahora Q minúscula igual, ahora estas van a ser negativo 1.00 milicoulomb. Recuerda que mil es 10 a la menos 3. Determina el flujo eléctrico a través de las caras del cubo. Bien, cuando voy al concepto de flujo eléctrico, o sea que esto que está aquí no es tan necesario. No sería demasiado eficiente utilizar esto. Esta sí, porque se está tratando de una superficie, un tipo de superficie sencilla. Bien, ahora un detalle. No sé que utilizo esta directamente para conseguir flujo total, porque es lo que se está pidiendo ahí. Porque puedo sumar aritméticamente la carga encerrada y conozco la constante. Y sería lo más sencillo y directo. Lo primero sería sumar toda la carga encerrada ahí. Vamos a hacerlo del lado de acá. ¿Ok? O sea, ahí entonces sería una suma aritmética. Entonces fácilmente se aprecia que la carga total. Entonces ahí tengo la respuesta de la carga encerrada dentro de esta superficie cerrada. Esta figura geométrica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, simplemente utilizo esto. Lo más fácil. Escribo el flujo. Este Coulomb se va con uno de estos. Para que dé unidad de flujo. Entonces, esto que está aquí, déjame rectificar, es el flujo total. Pero el problema se refiere a cuánto sería el flujo por una de las caras. Eso es lo que pregunta esa es la interrogante del problema. Bueno, evidentemente si quiero saber el flujo de una cara, simplemente como son 6 caras, esto dividido entre 6. Así que sería ahí, simplemente hago esta división. Entonces, como es de esperarse, y hace la respuesta del problema, del segundo problema. Sencillo, el inicio de ley de Gauss es un inicio sencillo, no empieza con muchas complicaciones, no va a empezar de manera tediosa. Recuerden que el problema ese, lo que piden es el flujo de una cara, pero tú evitas tener que, hay que recobrar esto, una carga aislada o una carga eléctrica que se puede aislar como una pelotita, pues es simetría esférica. Simetría esférica quiere decir que porque él depende solamente de la distancia ahí, al radio. Entonces, eso es una forma de escribir la simetría esférica. Y un rectángulo o un paralelepípedo rectangular, como un cubo, por ejemplo, ellos son de simetría rectangular. Va a ser muy tedioso ahí utilizar, por ejemplo, una fórmula como esta que está aquí, que tiene integrales. Así que lo más fácil es, en este tipo de casos, ver el flujo total, que sería la carga encerrada, sumar aritméticamente todas las cargas y la divide entre epsilon sub 0. Ese es el flujo de las 6 caras en combinación. Si quieres una cara como son las 6 igualitas, entonces ahí sí tendrías que dividir entre 6. O sea, esta que está aquí es de todo, pero como quiero una cara y es simétrica, o sea, simétrico quiere decir que hay las mismas condiciones para los 6 bordes. Las 6 caras, así que divides entre 6 y se acabó. Bien, entonces pasemos al último problema. Bien, pero el tercer problema se refiere a lo siguiente. Dice, una carga de 170 milicoulomb está en el centro de un cubo con una arista de 80 centímetros, tal como se muestra aquí. O sea que ahí, entonces ahí, por ejemplo, la carga que está aquí, voy a ponerle Q mayúscula, aquí, usar para las estáticas. Bueno, la Q de adentro, la carga de adentro es positivo 170 divididas a la menos 3. Muy bien. Está en el centro de un cubo con aristas de 80 centímetros, vamos a ponerlo en metros. Pero igual todas las longitudes son la misma historia, porque es un cubo, así que la longitud de aquí a acá es la misma que la de acá a acá, y será la misma que está de aquí a acá. Pero al final todas son, vamos a poner en azul, todas son al final aristas de 0.80 metros. .80 metros.
¿Ok? Es el mismo caso de Nantes. Recuerden que en el caso de Nantes no fue necesario utilizar las dimensiones del cubo porque no se calculó el área. Y eso se hizo porque, de manera capciosa, ¿pues? Porque si se intenta calcular con integrales, o sea, con cálculo integral, sale muy tedioso. Es más fácil utilizar esta fórmula. Pero solamente una información. Bien, entonces, la pregunta sería, ok, y no tiene cargas en los alrededores, o sea, lo único que está nada más es la carga en el centro y ya. Primero, determine el flujo a través de cada una de las caras del cubo y encuentre el flujo a través de la superficie total del cubo. O sea que primero, vamos al revés, calculamos hacemos la B, que sería el flujo total, y después lo mismo que era antes, dividimos entre. Será la misma condición en antes, solo que ahora no hay que sumar. Simplemente dividimos ahí y ya tenemos de manera satisfactoria lo que sería el flujo total. Es el flujo total. Vamos a ver la pregunta. Ahora vamos a hacer la parte A. La parte A vamos a dividir entre 6 y se acabó. Pero hay una pregunta que se hace a continuación. Vamos a terminar aquí. Entonces aquí sería el flujo para una cara. Vamos a hacer esto rápido. Y eso da entre 6 y eso da. Perfecto. O sea, aquí estaría entonces, aquí el de todo el flujo total y aquí solamente una cara. Voy a poner aquí el de una cara. Para una cara. Perfecto. Pero ahora, claro, viendo todo esto que está aquí, hay una parte adicional que ya es la parte C, que dice, ¿qué pasaría si cambiarían sus respuestas a los incisos? O sea, ¿qué pasaría? Cambiaran sus respuestas a los incisos en A y B en el caso de que la carga no estuviese ubicada en el centro. Explique por qué. Ok, entonces vamos a borrar aquí y vamos a responder ya finalmente lo último. Dice, ya vimos cuánto era el flujo total, sí. Pero vamos a suponer que yo tomo esto que está aquí y coloco esta esferita por el borde, por aquí bien, que no se salga, aquí dentro, pero está dentro de la figura esta geométrica, pero en un borde. Noten que esto no puede modificar la ley de Gauss. O sea, el flujo total va a seguir siendo la carga encerrada entre epsilon sub 0. O sea, no es modificado esto. O sea, el flujo total sigue siendo 19.2 giga newton metro cuadrado por coulomb. O sea, la respuesta del flujo total se mantiene, sigue siendo el flujo total el mismo. Pero ¿qué pasa? Ahora cuando acerca esto más aquí, ahora ya hay una condición simétrica, se rompe la condición simétrica. Ahora, el campo eléctrico, por ejemplo, vamos a poner en flechas rojitas, campo eléctrico, es más intenso, por ejemplo, vamos a ponerlo así, bueno, vamos a ponerlo así, aquí es más intenso, ¿ve? Y la superficie es la misma. En este lugar, porque está más cerca, el campo eléctrico es más intenso, pero, por ejemplo, la cara que está más lejos aquí es como más débil. Vamos a poner un poquito, una flecha más pequeña. Ahora el producto interno es diferente. Ahora, nótese que en esta cara, para allá, para el lado de allá, nótese que la carga está adentro. En este lado, habrá un campo eléctrico diferente que este lado. Aquí habrá un campo eléctrico, vamos a decirle 1. Campo eléctrico 1. Y aquí un campo eléctrico 2, diferente, pero las superficies son las mismas. Vamos a intentar representar eso. Entonces ahí evidentemente el campo eléctrico 1 va a ser mayor que el campo eléctrico 2. Entonces, ¿qué pasa? Pero las superficies son las mismas. Vamos a poner en verde ahora como hicimos en antes. Esta área que te quiero llamarle 1, esta área transversal es la misma que está del lado de acá, es la misma área. Entonces cuando calculo flujo, ya sabemos que flujo, vamos a ponerlo en negro, pero claro, ya dijimos que el campo eléctrico 1 va a ser mayor, así que este flujo que está aquí va a ser mayor al de acá. Ese era el caso. Voy a ponerlo en amarillo. Bien, este es el flujo de esta cara. Este es el flujo de esta cara. Las caras son las mismas.
porque la superficie es la misma superficie. Pero ¿qué pasa? El campo eléctrico, mientras tú estás más cerca de una carga, el campo eléctrico es más intenso. Quiere decir que para los dos flujos, flujo 1 y flujo 2, independiente para cada carga, es diferente, es la misma área, pero diferente campo eléctrico. Así que entonces este que está aquí va a ser diferente. O sea, esta fórmula de flujo total va a ser la misma. Tú mueves la carga dentro, simplemente que ni toque el borde, que no toque la superficie ni se salga. Basta que esté la carga dentro, tú la pongas, el flujo total da lo mismo. Pero si lo acercas a una cara, ahí aumenta el flujo y en el otro lado disminuye el flujo. ¿Ok? Bien, entonces muchachos, así concluimos entonces la clase de hoy. Bueno, entonces vamos a quedar así muchachos. Pues. Nos vemos, que la pasen bien, suerte.